Hola de nuevo. Venga, sobre la ira, que también tiene una visión negativa y tiene su parte positiva. Pues es una emoción polifacética, dice algunos investigadores, ¿no? Porque tiene muchas caras. Eso quiere decir polifacética. No es siempre el rostro enojado, furioso, que lo destruye todo cuanto está a su alcance, ¿no? La ira puede ser muy templada, puede ser incluso gélida y pasar muy desapercibida. Pero tú en tu interior sabes perfectamente que tienes un cabreo de tres pares de narices, ¿no? Y que por eso estás haciendo lo que haces. Bueno, un poquito para poner algo de humor, ¿no? Que siempre entendemos la ira, pues, como la manifiestan ellos, ¿no? Que parecen máquinas de matar y a veces de hecho lo son, ¿no? Bueno, es una emoción polifacética y ambigua, capaz de despertar rechazo intenso, pero también devota admiración. Devota admiración quiere decir que ves a una persona como se enfada y te despierta admiración, ¿no? Porque lo hace pues con templanza. Puede considerarse una emoción moral, ya que a menudo se dispara ante injusticias, pero cuando se activa egoístamente se entiende como una emoción inmoral, ¿no? Y esto pues guarda mucha relación también con esta disyuntiva permanente que tenemos entre la perspectiva femenina y la masculina, ¿no? Nosotros siempre estamos en esa parte de qué injusto es todo lo que me pasa y lo que nos pasa a todas en general, y por eso parece que es moralmente correcta, ¿no? Nuestra ira. Y si ellos ya tienen un mundo a su medida y se enfadan y se enojan muy fuerte porque no les bailamos el agua, pues se entiende que es que son muy egoístas, ¿no? Y se entiende ahí la ira pues como una emoción inmoral. Esto lleva a cada persona a una reflexión, ¿no? Y es una propuesta que os hago. Eh, Preguntaros por qué me enfado, qué es lo que me enfada a mí. Y, y os invito a ver el vídeo sobre el control de la ira, que da pistas para entender mayor amplitud de esta emoción y saber gestionarla. Esta evaluación moral de la ira quiere decir que para determinar si nuestra ira es moral o no, pues es una cuestión que compete tanto a la persona responsable de su factura, quiere decir de su expresión, como al entorno social. Quiere decir que tiene que haber cierto consenso en ese contexto sociocultural o en esa sociedad o en esa cultura de cuándo es conveniente, cuándo es correcto enfadarse. El criterio clave para esta valoración ética es, dice el libro, o podemos decir, parece ser, porque hoy ya después de ciertos años pudiera haber dudas, el estatus del factor dentro del grupo. Quiere decir, cuanto más bajo el estrato social, más censurables los ataques de cólera y viceversa. Quiere decir, en última instancia, el único que tiene derecho a enfadarse aquí es el jefe, ¿no? Y eso pues, bueno, en el momento que se redactó este libro, del que he extraído estos mapas conceptuales, pues era así, ¿no? Es un resultado que arrojaron esas investigaciones. Y, y bueno, es una curiosidad, ¿no? Digamos.
Esta vertiente social del enjuiciamiento de la ira está recogida en un curso de verano organizado por la UNED, que lo tenéis en YouTube. Y si queréis ir a verlo, se titula La ira, ¿pecado capital o privilegio divino? Venga, definición. Es una emoción que surge al experimentar frustración o situaciones que resultan aversivas. Aversivas, pues desagradables. De modo genérico, se plantea como un proceso vigorizador que urge a la acción, interrumpiendo los procesos cognitivos en curso, centrando la atención en el agente instigador y actuando como defensa en situaciones que comprometen la integridad física o la autoimagen y la autoestima. Esto en relación con lo que decía anteriormente sobre la tristeza, es el secuestro emocional del que hablé en un vídeo. Quizá con la tristeza no tenemos tanta sensación, la misma sensación de rapto, de secuestro emocional. En el caso de la ira es muy característico. Pero en el caso de la tristeza es más como un embargo, ¿no? Como que te han robado la alegría. Y también es el mismo fenómeno, entra dentro de la categoría secuestro emocional. Pero en el caso de la tristeza tienes más esa impresión, ¿no? De embargo, te han robado algo. Y en el caso de la ira, pues es como cuando utilizamos la expresión me ha sacado de quicio, o sea, te descoloca completamente tu pauta biológica. O sea, tú tenías un plan, tú tenías unos objetivos, querías hacer las cosas bien de esta manera y de repente sucede algo que te descuadra todo, ¿no? Urge a la acción. El proceso vigorizador urge a la acción. Quiere decir, no puedes dejar pasar un minuto sin reaccionar. Vamos, ni un minuto ni... A lo mejor consigues retener ahí el malestar de la ira 10 segundos. Es lo que se considera que si eres capaz de contar hasta 10, los primeros impulsos más destructivos se evaporan, ¿no? Pero es difícil contar hasta 10. De hecho, la ira ciega. Es un apunte personal que hago aquí para llamar la atención. Hay que tener cuidado. En un momento dado puedes comportarte como alguien que no eres realmente, ¿no? Porque te hace perder la perspectiva. Y por eso es importante tener unos principios firmes, bien arraigados. Su inclusión en la categoría amplia de emociones negativas puede llevar a pensar erróneamente que es un afecto básicamente destructivo, más que una herramienta adaptativa. Permite emprender y mantener planes de acción o de defensa con presteza, intensidad y determinación. A menudo actúa como herramienta al servicio de emociones secundarias, por ejemplo, como integrante de la hostilidad, que ahora voy a explicar un poco que es más bien el componente actitudinal o cognitivo, mientras que la ira es el componente emocional. O favoreciendo la estabilidad de planes esenciales para la propia felicidad e incluso instigando en forma de celos la vinculación amorosa con otra persona. Sobre los celos ya hice un comentario en algún vídeo y creo que los definía así también como una mezcla de tristeza e ira, ¿no? Porque de algún modo sientes que estás perdiendo a esa persona y de algún modo te enfada que eso pueda suceder, ¿no? O te da miedo que eso pueda suceder. Hay una combinación ahí compleja de emociones.
La ira es un afecto primario que dota de energía y facilita las transacciones de un individuo con su medio, pero que no abocan necesariamente al resentimiento o la agresividad, que tendemos a ligarlos mucho, a pensar que van siempre irremediablemente unidos, y no siempre va la ira junto ni con el resentimiento ni con la agresividad. Características, pues voy a explicar, como vengo haciendo con las emociones anteriores, desencadenantes, factores moduladores, funciones, ¿vale? De momento. Desencadenantes, pues se han distinguido situaciones frustrantes y situaciones aversivas. Entre las primeras están obstrucción del acceso a una meta, transgresión de normas y derechos y extinción de contingencias aprendidas. En el primer caso, obstrucción del acceso a una meta. Pues si la persona considera que no hay posibilidad de restablecer el acceso a la meta, el afecto será la tristeza. Y si estima que es posible desbloquear la vía de acceso, la emoción que sentirá será la de ira. Transgresión de normas y derechos. Por ejemplo, se entiende la vulneración de normas sociales y éticas llevada a cabo por otros u otras. ¿Vale? Esto parece una tontería porque es que hay personas que parece que entienden que las normas se hicieron para saltárselas. Las normas sociales y éticas están para facilitar la convivencia. ¿Vale? La injusticia y la conculcación de nuestros derechos y libertades. Conculcación, pues entiendo que significa algo parecido a vulneración, pero quizá tiene el matiz de que se ha renunciado a luchar por ellos también, ¿no? La emoción surge cuando valoramos que el comportamiento del otro ha sido intencionado y merece reprobación, quiere decir que le digas 4 cosas. Ejemplos de este tipo de situaciones, pues desprecio por las normas de circulación, atentados a nuestra autoestima, quiere decir que alguien te diga que no eres capaz de lo que sea, violación, estafa, prevaricación. Prevaricación creo que es cuando un juez utiliza su posición y su profesión para retorcer la ley de acuerdo a sus intereses, no para que se haga justicia. Creo que recuerda que es esto. Homicidio, pues un asesinato. Abandono de un menor, no respetar el turno en una cola o incumplimiento de promesas electorales. Esto nos enfada mucho, ¿no? Nos da la sensación de que se ríen de nosotros. Extinción de contingencias aprendidas. Para poner un ejemplo, en el libro destaca las máquinas expendedoras, por ejemplo, de tabaco, de bollitos, de bebidas, lo que sea. Una máquina expendedora te da un producto cuando tú llevas a cabo una conducta que es introducir una moneda, ¿no? O 2, las que sean. Entonces tú has aprendido una contingencia, quiere decir, al hecho de que yo introduzco una moneda le sigue el reporte de un beneficio, ¿no? Y si la máquina no te da el beneficio, pues parece como que te está causando un perjuicio, ¿no? Como si la máquina tuviera alguna intención sobre ti. Las tragaperras, que es más
un ejemplo más ajustado, a mi parecer, de lo que es extinción de contingencias aprendidas, porque la tragaperras sí puede tener un programa, en el sentido de que está programada para que cada cierto tiempo te dé un premio. Es que yo no he jugado a las tragaperras, es una cosa pues, de oídas, ¿no? Parece que tienen un programa para dar el premio cada cierto tiempo, y si pasa mucho tiempo y no da premio, quiere decir que la gente que acude a ese local ya sabe que la máquina está repleta de monedas y que tiene que dar el premio y no lo suelta, ¿no? Pues se enfada. Y también los programas de apuestas, que me parece un poco más evidente, pero me parece a mí que se habla poco de esto, ¿no? Que tienen un programa de refuerzo en el sentido de que de alguna manera hacen que ganes dinero las primeras veces que apuestas, ¿no? Aunque no salga el resultado por el que tú apostaste, te dan algún beneficio para engancharte. Entonces, cuando se extinguen las contingencias aprendidas, quiere decir, el programa deja de darte el premio para que apuestes más y más dinero, pues también pues, te provoca esta sensación, ¿no? de una emoción de ira, ¿no? De como decir, pues aquí estoy perdiendo y esto me enfada mucho, ¿no? Estos son los ejemplos que pone el libro de extinción de contingencias aprendidas, como una categoría de situaciones que nos enfadan. Pero puede ser simplemente que los mismos comportamientos ya no vayan seguidos de las mismas sonrisas. Por ejemplo, en una relación de amistad o en una relación afectivo-sexual. Al principio, tú, cuando empezaste a relacionarte y a conocer a esa persona, por ser tú misma o por contar anécdotas o chistes o por lo que sea, la otra persona te devolvía sonrisas que parecían muy sinceras y a ti te agradaban mucho, eso es un refuerzo, y de repente un día esas sonrisas ya no siguen a los mismos comportamientos. Entonces eso también puede originar enfado, ¿no? Porque puedes llegar a pensar que la persona te mostraba un agrado por cierto interés, y cuando ya ha conseguido lo que él deseaba, pues ya te has quedado sin sonrisas, ya no le agradas. Vale. Entre las situaciones aversivas, que estamos dentro de desencadenantes de la ira, pues por ejemplo destaca el dolor. Es uno de los mejores ejemplos. Las personas que sufren dolor crónico manifiestan a menudo sentimientos de ira y hostilidad. Es como muy desesperante, ¿no? Y bueno, me parecía conveniente llamar aquí un poco la atención sobre nuestro síndrome premenstrual, ¿no? Ellos es que no se hacen a la idea de que de manera natural, porque la vida quiere, nosotros pasamos unos días muy difíciles que ellos no van a entender nunca, no lo viven. En su biología interna hay una estabilidad. Siempre, si el chico o el hombre se cuida, no tiene bajones, está estable e incluso va cada día ganando. Nosotras tenemos que mentalizarnos desde el principio de que una vez al mes vamos a estar chungas, vamos a estar mal. A veces vamos a estar fatal. Cuando no conoces tu ciclo, puedes estar desastrosa. Por eso incluí en el primer nivel todo lo concerniente al ciclo menstrual. Es importante conocer y ser conscientes de lo que nos pasa, porque lo pasamos mal realmente esos días, ¿no? Y bueno, el dolor menstrual, pues sí, puede hacer que estemos irritables. Pero los días, 2 o 3 días antes, sin sentir el dolor propio de la menstruación, esa irritabilidad es muy propensa a desatar ira.
Y entonces pues quería mencionarlo pues un poquito para ver si ellos van tomando conciencia de que en general está mal tocarnos las narices, pero en los días previos es muy mala idea. Situaciones como ruidos, malos olores, hacinamiento, quiere decir muchas personas juntas, apretadas, sin oxígeno. Sentir frío o calor excesivos también pueden ser detonantes de ira. Y añado yo de mi parte, pues que te hagan desprecios, por ejemplo, que desprecio puede ser una cosa tan simplona como que tú sepas que lo que haces tiene un valor y no nadie te diga una palabra. Y también añado insultos a la inteligencia. Pues hay veces que los chicos o los hombres no se dan cuenta de que para nosotras es muy evidente que se están riendo de nosotras pues, porque su posición, su naturaleza masculina, su fuerza, se lo permite, ¿no? Y se dan ese lujo de insultar a nuestra inteligencia. Pero bueno, es una cosa que tenemos que asumir, pienso yo, y saber manejar, porque no van a dejar de hacerlo. A mi entender, es que no es reeducable, eso es como un poder con el que se sienten ellos, ¿no? De manejarnos, de ponernos a prueba, de jugar con nosotras, con nuestros sentimientos. No creo que vayan a dejar de hacerlo, a ellos les hace sentir poderosos, eso. Habrá excepciones, pero bueno, añado aquí esto de mi parte, para que se intente en la medida de lo posible evitar estas situaciones sabiendo que pueden desatar nuestra ira. Factores moduladores. Pues aquí se habla del patrón de personalidad, del contexto sociocultural y ya. En cuanto al patrón de personalidad, pues el neuroticismo, que ya se ha hablado en el vídeo anterior de la tristeza como una alta inestabilidad emocional, una falta de control sobre las emociones, lleva a experimentar con mayor frecuencia e intensidad sentimientos de ira. Y aparte del neuroticismo, se ha identificado también el narcisismo, que es una tendencia a la grandiosidad, a la autoimportancia y a una extrema sensibilidad a la evaluación de los demás. Se habla de conducta narcisista o personalidad narcisista también. Como que se siente en el ombligo del mundo, ¿no? Contexto sociocultural. Todas las sociedades aceptan la expresión normalizada y constructiva de la ira. Y lo destaco porque yo creo que hay mucha gente que no lo sabe. La mayoría de la gente identifica la ira como esta explosión de furia destructiva y a mí me llamó personalmente la atención que esté aceptada su expresión normalizada. Quiere decir, por ejemplo, una ironía dicha con suavidad puede estar manifestando ira. Y eso, y va en dirección de construir, ¿no? Y no de destruir. Que en algunos casos se asocia con el éxito académico, profesional y social. Quiere decir, esta expresión de la ira de manera vehiculada, normalizada, constructiva. No obstante, esta emoción negativa tiene claras peculiaridades culturales. En general, en las sociedades individualistas, la vivencia y manifestación de sentimientos de ira
es mayor, es más frecuente que en otras sociedades más colectivistas, en las que la armonía grupal tiene prioridad sobre las cuestiones individuales. En estas sociedades colectivistas, las normas sociales fuerzan el autocontrol de la cólera, animando a inhibir o minimizar su expresión abierta. Resultan determinantes las propias normas personales de la conducta o normas personales de conducta, quiere decir tu propio criterio, tu propio autocontrol, así como la opinión y las expectativas que otras personas significativas para ti puedan tener sobre tu comportamiento. Y en este sentido, pues, la cohesión social es una prioridad, ¿no?, en estas sociedades. En el caso de la tristeza, lo mismo, ¿no? Por el hecho de empatizar más con la persona que está apenada y sentir con mayor frecuencia esa compasión y ser más frecuente esa prestación de ayuda y altruismo, pues son sociedades más cohesionadas. Y aquí pues por el hecho de darle prioridad a la armonía grupal. Funciones de la ira. Contribuye positivamente a la adaptación al entorno. La tristeza también decía algo parecido. Es una emoción de adaptación al entorno y como están relacionadas, en realidad todo está relacionado, pero estas dos emociones van muy a la par, pues contribuye también positivamente a nuestra adaptación al entorno, ya que permite desarrollar conductas de defensa o ataque ante situaciones desagradables o generadoras de frustración. Moviliza y recluta energía para poner en marcha este tipo de conductas. Vigoriza el comportamiento y sostiene la activación durante tiempo prolongado. Esto es muy importante. No te cansas tan fácilmente cuando tienes la ira dentro, movilizando recursos. Te sostiene. A menudo conlleva el deseo de restablecer una meta. En general, se presenta ante cualquier situación de daño, pérdida o limitación de intereses y derechos que se plantee de forma inesperada y sorpresiva. Facilita la autodefensa y nos dota de recursos que permitan restablecer los fines deseados. Restablecer. Es una palabra clave. Quieres volver a la situación previa de calma, de equilibrio, de bienestar que te permitía funcionar con normalidad. Es un arma de doble filo, la ira, y como tal puede eventualmente sesgar la valoración que hacemos de la situación social, induciéndonos a realizar inferencias hostiles que propician el comportamiento agresivo. Es decir, de nuevo, un bucle. Tú haces una inferencia hostil sobre el comportamiento de alguien que no tenía ninguna intención de causarte daño, y entonces le muestras tu hostilidad, y donde no había intención de ser hostil, aparece hostilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, por eso dice arma de doble filo. Y bueno, de mi parte, pues destacar el valor de la templanza, ¿no? Que cuando hablamos de valores en nuestra sociedad se repiten siempre mucho los mismos, ¿no? La democracia, la paz, la justicia, el respeto fundamental, la libertad, el bienestar. Como que siempre recurrimos a los mismos y no se habla de la templanza, ¿no? Va un poquito en relación con la paz, claro, hablamos de la importancia que tiene la educación para la paz, tenemos que empezar a hablar del valor que tiene la templanza. Activación de la ira, efectos subjetivos. Pues es un estado desagradable e intensamente activador.
La persona siente redobladas sus energías y se ve impelida a emprender acciones que le permitan resolver a la mayor inmediatez la situación problemática. En general, los estados de ira intensa se acompañan de comportamientos escasamente reflexivos. Esta falta de sensatez constituye un reflejo de la dificultad para utilizar eficazmente los procesos cognitivos. Es decir, los procesos cognitivos quedan bloqueados, se reclutan todos los recursos para resolver esa situación. Es un secuestro emocional. Quedamos literalmente cegados por la ira, o sea, ya no vemos nada más que eso que nos está provocando esa emoción. Afrontamiento. ¿Cómo se afronta esto? Bueno, aparte del autocontrol que ya he mencionado, y recomendaros el vídeo sobre el control de la ira, porque esto no es fácil, realmente requiere un poquito de esfuerzo y aprendizaje. Una medida temprana en el desarrollo de este proceso emocional consiste en enseñar la importancia del autocontrol y la automatización de respuestas adecuadas, por ejemplo, ante la intimidación y presiones, trabas en la consecución de un objetivo, amenazas e insultos. Quiere decir que si sabemos que en la vida cotidiana de nuestros chicos y chicas se dan este tipo de situaciones, intimidación, presiones, trabas en la consecución de objetivos, amenazas e insultos, pues tenemos que enseñarles a autocontrolar esos primeros impulsos tan perjudiciales para ambas partes, como a responder de manera automática a estas provocaciones. Responder de manera automática adecuadamente, no desatando todo ese poder destructivo. La ira puede movilizar y reclutar los recursos más recónditos del organismo, infunde vigor y resistencia a las acciones emprendidas y permite acometer empresas titánicas. El control de la ira persigue dominio y modulación de la expresión de esta emoción, que alcanza, entre otros, la contención de gestos faciales y expresiones vocales. Quiere decir, ten en cuenta que si expresas ira abiertamente, tu gesto facial puede desatar la ira de otras personas, y lo mismo con las expresiones vocales, ¿no? Eso que dirías para desahogarte, pues tienes que aprender a contenerlo, porque no sirve para resolver la situación, solo la empeora. Suele complementarse con la elaboración de planes y desarrollo de acciones que tengan como fin resolver el problema que instigó la emoción. Bueno, esto es en circunstancias ideales, y según lo que dice el libro, el objetivo es resolver el problema que instigó la ira, pero en la mayoría de los casos lo que quieres es reequilibrar la situación, volver a la calma previa o al bienestar previo para seguir funcionando. A lo mejor no tienes las herramientas y los recursos para resolver el conflicto o el problema. En ese momento de enfado, mucho menos, porque los procesos cognitivos se bloquean. Entonces, de momento lo que se busca es eso, ¿no? A mi entender, es reequilibrar la situación, más que resolver el problema, que puede ser que también, pero resolver un problema requiere un estado de calma y de paz interior. Consecuencias de la ira. Pues aquí se distinguen efectos conductuales, efectos cognitivos y ya. Efectos conductuales. Es una emoción potencialmente peligrosa. Esto hay que hacer énfasis, ¿vale? Puede movilizar todos tus recursos para un proyecto que realmente ponga solución a un problema serio y sostenerte ahí el esfuerzo durante muchos años,
pero también puede ser peligrosa en el sentido de que, te puede arruinar la vida. Tanto más teniendo en cuenta su intenso efecto vigorizador. Con más frecuencia de la deseable, esta emoción se alía con esquemas cognitivos de evaluación negativa, quiere decir, hostil, favoreciendo la expresión de comportamientos que tienen como fin causar daño o destruir. Así, la propensión a desarrollar conductas violentas o agresivas es alta cuando la cólera se suma a la actitud previa de resentimiento y hostilidad hacia el agente de la frustración. No me parece que sea necesario que aclare lo que he dicho, ¿no? Quiere decir, cuando partimos de una situación en la que la actitud ya era de resentimiento porque ya te habían herido previamente o ya te habían hecho enfadar anteriormente, porque una cosa, yo siempre le decía a mis alumnos, si tú cuando sientes enfado acusas a la otra persona de enfadarte, estás eludiendo tu responsabilidad. Lo correcto es asumir que eres tú el que te enfadas, que eres tú quien tiene control sobre tu expresión de ira. Porque así lo leí en un libro, así lo aprendí y me parecía correcto. Pero también es verdad, muchas veces en la vida nos provocan. Sabiendo que tenemos cierto grado de autocontrol, parece que nos pican a ver hasta dónde aguantamos, ¿no? Entonces, esto que dice aquí, pues si partes de una actitud previa de resentimiento, pues la propensión a desarrollar conductas violentas o agresivas es más alta cuando esa cólera se suma a un resentimiento y a una hostilidad previos hacia ese mismo agente de tu frustración. Cualquier actitud excluyente y discriminatoria que arraiga en nuestra sociedad actúa como marco en el que se pueden observar los terribles efectos derivados de la interacción entre estos tres factores. La ira, que es la emoción, la hostilidad, que es la cognición que le corresponde, y la agresividad, que es la conducta que se produce de no tener autocontrol. ¿Vale? Cualquier actitud excluyente y discriminatoria, quiere decir, en el momento en el que tú percibes que se te está aislando, se te está menospreciando, se te está de alguna manera rechazando, y más todavía si lo percibes como injustamente, pues es lo normal sentir ira. Efectos cognitivos. En las relaciones interpersonales, las emociones influyen sobre los juicios sociales, que son valoraciones cognitivas que efectuamos. ¿Vale? Va un poquito en la línea de valorar a los demás, aunque se llame juicio social, no quiere decir que les juzgues, pero de alguna manera les evalúas, ¿no? Les valora. Tienes que hacerlo en tus relaciones interpersonales porque al final es tu tiempo y tu vida lo que les dedicas. Dice que las emociones influyen sobre los juicios sociales. Hay dos modos de influencia especialmente relevantes: la predisposición cognitiva y la profundidad del procesamiento. En cuanto a la predisposición cognitiva, pues las emociones generalmente predisponen hacia pensamientos afines a su valencia afectiva. Entonces, inferencias hostiles son congruentes con la emoción de ira. Solemos interpretar acciones ambiguas de otros de manera hostil cuando nos sentimos airados. Es decir, por ejemplo, ahora que mucha gente se conoce a través de redes sociales, si tú en algún momento dado sientes ira,
puede ser por algo que ha escrito esa persona o por tu situación vital que es difícil, que está siendo dura, lo que sea. Tú sientes ira. Pues ¿qué pasa? Que la cognición congruente es la hostilidad, los pensamientos hostiles. Entonces, una ironía que dice esa persona que te gusta, o una ambigüedad, una cosa que dice un poquito para ver cómo responde la gente o porque le gusta polemizar o por lo que sea, pues lo interpretas de forma hostil, quiere decir, o sea, inevitablemente, como tú estás sintiendo ira, pues piensas que esa persona está de alguna manera provocándote o intentando que te sientas mal. Y como no tienes a esa persona delante, ni le escuchas su voz ni nada, pues es muy probable que te equivoques a la hora de hacer estas interpretaciones, pero son cosas que pasan. La emoción negativa, pues te predispone a cognición negativa. Solemos interpretar las acciones ambiguas de otros de manera hostil cuando nos sentimos airados. En cuanto a la profundidad del procesamiento, la ira nos hace menos reflexivos. Induce a realizar un procesamiento muy superficial. Tendemos a hacer juicios rápidos basándonos bien en tres factores, podríamos decir. Las características más superficiales y llamativas de la situación, nuestras estructuras generales de conocimiento y los esquemas cognitivos personales. Lo primero, el factor características más superficiales y llamativas de la situación, porque el procesamiento detenido está, o sea, a ver si me explico, el procesamiento pausado, detallado, minucioso, se bloquea automáticamente cuando sientes ira. Vas a qué es lo que destaca, qué es lo que llama la atención superficialmente de esta situación que me está provocando esta emoción. Nuestras estructuras generales de conocimiento, pues para que tengáis un caso concreto y muy evidente de una estructura general de conocimiento, es por ejemplo la del patriarcado, que atribuye unas funciones y unas capacidades distintas a hombres y mujeres. Es como la superestructura general de conocimiento, ¿no? Todo el conocimiento se puede estructurar en dos grandes bloques. Conocimiento desde la perspectiva femenina, conocimiento desde la perspectiva masculina, ¿no? Y los esquemas cognitivos personales son guiones en los que definimos situaciones específicas e indicamos los pensamientos, sentimientos y conductas a desarrollar en ellas. Quiere decir, como ya me han pasado 2 o 3 experiencias de determinado tipo, elaboro automáticamente cierto esquema cognitivo personal que ante situaciones similares me va a permitir responder de forma rápida con estos sentimientos, estos pensamientos y este comportamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que con este procesamiento superficial de la situación que hacemos cuando nos sentimos airados, pues tendemos a hacer juicios rápidos basándonos en esos 3 ejes. Y claro, es fácil cometer errores de interpretación. ¿Qué pasa con las personas agresivas? Quiere decir que por naturaleza o porque nadie les ha enseñado a dominar su emoción de ira, tienden a ser agresivas. Pues que hacen más inferencias hostiles que las no agresivas cuando realizan este tipo de juicios. Probablemente los esquemas cognitivos, que son ya de por sí hostiles, en estas personas sesgan el procesamiento superficial, generando aún más hostilidad y facilitando la aparición de comportamientos agresivos. Diríamos que los esquemas cognitivos de estos individuos estructuran una respuesta prácticamente automática y rígida ante determinadas situaciones, de manera que no procesan la información con el detenimiento necesario ni son capaces de autocontrolar los primeros impulsos.
En un sistema patriarcal, esto lo aporto yo de mi parte, en un sistema patriarcal que considera a la mujer como un ser inferior y siendo esta su posición la base de esa superestructura general de conocimiento que impera en estas sociedades, se hace imperativa una reeducación de adultos que enseñe mayormente a los hombres lo pernicioso de estos esquemas cognitivos y lo perjudicial de la falta de autocontrol y de la violencia de género. Y yo creo que no nos queda otra, porque no nos podemos permitir que por una falta de entendimiento, por unos errores de interpretación, por una ceguera provocada por la ira, que se creen ellos con derecho a expresar por encima de nuestras necesidades, se asesinen mujeres. O, si me apuráis, se abuse de nosotras, se nos manipule desde la infancia, se nos anule, se nos rechace. La sociedad patriarcal está destruyéndose a sí misma a base de machacar a su complementaria. No se entiende la vida sin el elemento masculino y el femenino, sin el yin y el yang. La vida se destruye y es el camino que está tomando o que estaba tomando el curso de los acontecimientos. Entonces yo lo veo muy necesario. Las mujeres no somos seres inferiores, somos seres humanos de naturaleza femenina, tenemos otras capacidades, otras potencialidades y no ganamos nada como sociedad si no nos permiten desarrollarlas. Bueno, y ya para cerrar, la ira patológica. Las dificultades en el manejo de la ira se vincularon al desarrollo tanto de trastornos orgánicos como también psicopatológicos. Algunos de ellos, por ser muy breve con este tema de la ira patológica, porque está implicada en muchos trastornos. Solo los voy a mencionar, porque bueno, para este nivel básico de emociones, pues conviene saber que está la ira implicada en muchos trastornos, pero no tienen por qué saber los chavales en qué consisten estos trastornos. Venga, entonces, algunos de ellos. Se ha visto una estrecha relación entre lo que se conoce como patrón de conducta tipo A, que es un patrón de comportamiento muy vinculado con la ira. Las personas que llamamos es un patrón de conducta tipo A son personas básicamente agresivas. O que tienden a enfadarse por cualquier cosa, que están siempre tensas, están siempre como manipulando a quien sea y lo que sea para que se cumplan sus deseos. Y si no se cumplen sus deseos, se enfadan. Eso es un patrón de conducta tipo A, básicamente. Es un estilo de afrontamiento caracterizado por la emoción de ira. Entonces se vio que existe una estrecha relación entre este patrón de conducta tipo A y el desarrollo de enfermedades coronarias, quiere decir del corazón. La frecuente activación del complejo ira-hostilidad se traduce en incremento de la activación y reactividad psicofisiológicas que propician cambios orgánicos generadores de patología coronaria. Por resumir mucho, ¿vale? Problemas de corazón. Luego dice, la ira de carácter poco adaptado y violento es síntoma destacable en diversos cuadros psicopatológicos. Con frecuencia se halla presente en entidades nosológicas como trastorno por déficit de atención o TDA. Y yo aquí tengo que hacer defensa de los chicos y chicas que sienten con frecuencia esta emoción y fueron diagnosticados con este trastorno simplemente porque el sistema educativo no responde a sus necesidades educativas especiales.
empiezan por distraerse y terminan por pasar completamente de lo que le está contando el profesor, porque no les interesa, porque el profesor no es capaz de motivarles, porque ellos tienen otra sensibilidad, otra manera de aprender. Si encima están medicándose, algunos de ellos, los pobres, desde los 6 y los 7 años, ¿cómo no vas a esperar que a los 12 años empiecen a tener ataques de ira? Es lo más normal del mundo. Entonces, ojito con esto. Esos niños necesitan una atención muy, muy individualizada. Y faltan profesores en el sistema educativo. Ya no solamente que el sistema no sea el más adecuado, es que además los profesores que hay no dan más de sí con los alumnos que tienen ya, que tienen muchos. Vale. Bueno, pues esto, aquí apunto de mi parte. Esta ira en el trastorno por déficit de atención es normal si el niño siente que se le anula como persona. Hay que tratarlo, no solamente a su capacidad de prestar atención para que pueda llevar a cabo aprendizajes significativos, sino también a autocontrolar su ira. También está implicada la ira en el trastorno de estrés postraumático, que es cuando te sucede algo, pues por ejemplo, una sumisión química, que tú sospechas que abusaron de ti o te violaron, ¿no? Pues lo normal es que estalles de ira, ¿no? Durante el tiempo que dura tu estrés postraumático, pues estás enfadada con la vida y es normal también. También está implicada la ira en el trastorno explosivo intermitente, esquizofrenia paranoide y psicosis maníaco-depresiva. También aparece a menudo como rasgo asociado a alteraciones de la estructura básica de la personalidad, por ejemplo, en los trastornos sádico, límite y paranoide de la personalidad. Esto, cuando yo estudié psicopatología, son cuadros muy complejos que no viene a colación ahora explicar. Pero si la ira está implicada en todos ellos, quizá lo que tendríamos que pensar es que es el propio sistema patriarcal-capitalista explotador el que provoca estos trastornos, porque nadie se puede quedar impasible. No es normal quedarse pasivo cuando tú sientes y tú sospechas que están abusando de ti o te están explotando en el trabajo. Hay tal falta de empatía en nuestras sociedades, tanta falta de coherencia en lo que se nos ofrece como principios básicos para desenvolverse en la vida, que lo normal es que se generen desequilibrios. Entonces ya no es tratar la ira ni tratar los trastornos. Hay que, ¿cómo es la palabra? Hay que llevar a cabo la acción sobre el propio sistema, a mi juicio. Es el propio sistema el que está provocando todo este caos de situaciones, que es que la vida no es así. Los hombres han dado forma a un mundo a su imagen y semejanza, acorde a sus deseos y a su medida. Y lo normal es que genere trastornos y desequilibrios. En tanto que el equilibrio no solamente no está en el seno de sus principios básicos rectores, sino que es que el equilibrio ni está ni se le espera en este sistema. Entonces, pues, a mi entender, ya está bien. Ya es suficiente, ya hemos tenido demasiado dolor, sufrimiento y caos y guerras mundiales en el siglo pasado, que se dice pronto, por esta obsesión por el explotar hasta ver dónde está el límite, ¿no? Y nada más sobre la ira. Para cerrar un poco en positivo, recordaros esta necesidad imperiosa de una reeducación de los adultos y de una formación adecuada para los más jóvenes. Gracias por estar ahí y hasta pronto.